Hola amigos, bienvenidos un día más al Rincón de Belén. Seguimos con las recetas tradicionales de Almería, por ser la capital gastronómica 2019. Hoy tocan tortas de manteca con azúcar. Es un postre muy tradicional y no solamente típico en Almería, sino en bastantes regiones españolas. Son unas tortas deliciosas, así que vamos a ver cómo hacerlas y los ingredientes que necesitamos. Necesitaremos harina, manteca de cerdo, agua tibia, levadura seca de panadero, azúcar y huevo batido. Recordad que en la cajita de información os dejaré detallados todos los ingredientes y cualquier información adicional sobre estas tortas. En un bol vamos a poner la harina, vamos a coger el agua que tiene que estar tibia y le vamos a añadir la levadura. Podéis usar tanto levadura fresca como levadura seca. La removemos un poco y la vamos a añadir a la harina. Lo mezclaremos un poco. Cuando ya no podamos continuar con la lengua pastelera, pasaremos a amasarlo con las manos. Este proceso lo podéis hacer tanto a mano como en una amasadora, eso ya como más rabia os dé. Pero yo he querido hacerlo a mano porque así es como lo han hecho durante toda la vida. Tiene que integrarse perfectamente toda la harina. Una vez que tengamos la masa con un tacto más elástico, le vamos a ir añadiendo la manteca de cerdo poco a poco, tal y como veis en la imagen. Una vez que hayamos incorporado toda la manteca en la masa, vamos a amasarla hasta que no se aprecie ningún resto de la manteca. Notaremos que al principio parece como que la masa la repele, pero seguir insistiendo y seguir amasando porque finalmente conseguiréis una masa elástica y perfecta para las tortas. Cuando ya tenga ese aspecto, la vamos a hacer una bola y la meteremos en el mismo bol que hicimos la masa inicial. La taparemos con un paño de cocina limpio o un film transparente y la vamos a dejar reposar hasta que duplique su tamaño. Este proceso puede tardar un par de horas, siempre y cuando la zona donde lo dejéis reposar sea cálida. Pasado el tiempo de reposo, este será su aspecto. Como podéis ver, ha duplicado su tamaño. Lo vamos a pasar a la zona de trabajo y lo vamos a amasar nuevamente para que pierda todo el aire. A continuación lo vamos a dividir en porciones. El peso de cada porción pues dependerá un poco del tamaño que queráis vuestras tortas. Yo las quería medianas, así que con esta cantidad de masa me salieron 9 porciones. El siguiente paso es bolearlas, o sea, vamos a igualar un poco la masa y vamos a hacer bolitas. A continuación vamos a estirarlas un poco con la mano, manteniendo la forma redondeada, las dejaremos más o menos con 1 centímetro de grosor y la forma deseada. Este tipo de dulce es más bien rústico, así que no tienen por qué quedar perfectamente redondeadas. Le haremos con las yemas de los dedos unos surcos por toda la superficie. Las pintaremos un poco con huevo para que luego tengan ese tono tostado y doradito. Y finalmente espolvorearemos con un poco de azúcar, insistiendo en los surcos. Este es el único aporte de azúcar que tiene la torta, así que ya depende un poco de cómo os guste a vosotros, le echáis más o menos cantidad.
vez que ya estén formadas las tortas, las vamos a tapar con un film transparente y las vamos a dejar reposar al menos 1 hora. Pasado este tiempo, como podemos ver, ya han crecido un poco y estarán listas para hornear. Las vamos a hornear a 180 grados unos 20-22 minutos, sin aire y con calor arriba y abajo. Una vez horneadas, las pasaremos a una rejilla y las dejaremos enfriar por completo. Y una vez frías, este será su aspecto. La verdad es que este dulce solo con verlo me trae muy buenos recuerdos. Es un dulce muy sencillo de elaborar y la verdad es que queda delicioso. La clave es que os queden esos surcos llenos de azúcar, que se ha derretido y luego endurecido. Bueno amigos, y eso ha sido todo, espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, manita arriba, suscribiros los que aún no lo hayáis hecho, activar la campanita, si podéis compartirlo en vuestras redes sociales porque eso me ayuda mucho. Muchísimas gracias por estar ahí, espero que os haya gustado y hasta la próxima.